Paz de Cristo, familia, paz de Cristo a todos. Espero que todos estén bien. Ya tenía tiempo con esto en mi corazón. Y esto que quisiera hablar no es algo que solamente escuché por ahí, sino porque está lleno la palabra de Dios de esto. Y son muchos puntos, pero nomás quisiera hablar de dos pequeños puntos muy importantes. Como todos saben ya acerca de mí, que estos últimos 3 años, bueno, no han sido muy bonitos, que digamos, pero realmente puedo decir que han sido muy hermosos, en muchas áreas. Muchas cosas que ignoraba y ahora sé. Y realmente cuando uno tiene un problema real, uno ocupa a un Dios que es real. Y muchas veces nuestras bases, no estoy hablando de la fe en Cristo, sino en doctrinas que nos han enseñado desde niños, que tenemos que comprobar si vienen de Dios o no. Y estoy en el área donde muchas cosas que he aceptado como verdad realmente no son verdad. Y realmente pues se entristece mi corazón que cómo es posible que he vivido muchos años siguiendo, no digo doctrinas de hombres, sino más bien, como dijera el Señor, siguiendo las tradiciones de los hombres. Pero en esta noche no quiero hablar de eso, simplemente quiero hablar del tema cuando tu respuesta se demora, cuando tu respuesta es retrasada. Yo no sé, tú, muchas veces en mi vida he tenido peticiones delante de Dios, ya sea peticiones de problemas físicos, ya sea peticiones de problemas financieros, ya sea peticiones de problemas emocionales o quién sabe, familiares. Y muchas veces oramos un día, 2 días, una semana, un mes, y a veces los meses se convierten en años y parece que la respuesta no llega y es demorada. Y cada que la respuesta no llega y es demorada, eso prueba una guerra. Siempre me hablaron desde niño que la fe va a ser probada, pero hay otra clase de prueba que todo cristiano tiene que enfrentar, la cual nunca me predicaron. Y esto es para los que me predicaban cuando yo era niño. Esta es la prueba de la paciencia. Si tú estás en el grupo de los escogidos, tu paciencia va a ser probada. Es necesaria la paciencia. Nos hablaron de la prueba de fe, sí, eso es muy bueno y va a ser refinada como el oro, pero hay otra prueba, cuando Dios se queda callado. Estamos acostumbrados que cuando oramos, Dios nos dice que sí, o nos dice que no, y aceptamos. Gloria a Dios, Él es soberano. Pero ¿qué hay cuando su respuesta es el silencio? ¿Qué haces cuando su respuesta es espérate, wait? Y eso es lo que me gustaría hablar en esta noche. Cuando tu respuesta se demora o cuando tu respuesta es retrasada. Y digo tu respuesta es cualquiera que sea tu petición. En esta vida todos vamos a enfrentar a los 3 feos. No me interesa que seas alto, chaparrito, gordo, flaco, cristiano o mundano. No me interesa que estés en la iglesia o afuera de la iglesia. La palabra de Dios dice: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por el fuego no te quemarás. La palabra dice: si algún día pasares por las aguas, o si algún día pasares por el fuego. Dice cuándo. En otras palabras, pecador o no pecador, justo o infiel, vamos todos a pasar por las aguas o por el fuego. Ni modo, así es la vida. Siempre un día vamos a tener problemas con familiares, siempre un día vamos a tener problemas financieros, siempre un día vamos a tener problemas económicos. Y bueno, así es la vida, decía un pastor. Y en esta noche solo quisiera, en lo poquito que el Señor me ha revelado,
quisiera hablar solamente de 2 puntos por los cuales el Señor te dice, espérate. Hay muchas razones, existen muchas razones por las cuales el Señor no contesta en ese mismo momento. Es hermoso cuando vamos y oramos por alguien y el Señor lo sana en ese momento y wow, brincan y saltan y es muy bonito y es muy lindo. Pero también es muy hermoso cuando el Señor se espera y no vemos su voluntad, no podemos entenderla, pero quizás con los meses y los años nos deja saber. Y gloria a Dios por ello. Quisiera leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 32, una escritura que todos sabemos. Déjenme leerla. Dice así, en el nombre de Jesús. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una grande lucha de padecimientos. Por una parte siendo hechos un espectáculo en público, en oprobios y en aflicciones, y por otra siendo compañeros de aquellos que eran trazados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y aceptasteis con gozo que seas despojado de vuestros bienes, sabiendo que para vosotros mismos tenéis una mejor y más duradera posesión. Verso 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque es necesario que tengas paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Y casi no se predica de esto. El siguiente versículo todo el mundo lo predica, porque dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Aleluya, amén. Y así es. Pero esta escritura, todos hablan el último versículo, pero no dicen un versículo antes, verso 36, que dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, Pablo decía que nos acercáramos siempre con confianza. Nuestra confianza en medio del no saber, en medio de la incertidumbre, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la tormenta, tiene un gran galardón, tiene un gran peso de gloria. Y si tenemos esta confianza y esperamos con paciencia y no nos tiramos otra vez al pecado, no nos tiramos a la inmundicia, no nos tiramos a los deseos, a las avaricias de este mundo, dice, es necesaria la paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, no simplemente vas a esperar un día haciendo la voluntad de Dios. No es paciencia cuando tú dices voy a esperar, pero sigues en una vida pecaminosa. Eso no es paciencia. Cuando era niño alguien dijo, oh, paciencia es paz con conocimiento. Y se oye muy bonito, hace sentido. Después escuché a alguien más decir, paciencia es una dulce paz. Y se oye bien, pero el mismo Señor en el libro de Apocalipsis después dice que es la paciencia. No lo quiero decir ahorita, eso es otro estudio, pero por lo pronto, paciencia quiero en mi propia, si pudiera explicar qué significa, sería esperar confiando, haciendo la voluntad de Dios. No puedes tener paciencia si no confías en Dios. Es necesaria la confianza, que es fe en sí, pero haciendo la voluntad de Dios, como lo dijo Pablo, pero de una manera un poco más larga. Bueno, esa era la introducción. Entonces, una de las razones por la cual quisiera hablar, ¿por qué es retrasada nuestra respuesta? Y quisiera leer una escritura bíblica que por mucho tiempo realmente no me gustó. Hay muchas escrituras que no solo porque no las entiendo no me gustan,
sino porque el enemigo te empieza a atacar de una manera u otra, queriendo jugar contigo, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Y una de esas escrituras está en el libro de Marcos, y quisiera leérselas a ustedes. No lo entendía esto, escuché gente predicarme de esto, no lo entendía, no creo que aún lo entienda 100%, pero creo que un poquito el Señor nos ha revelado en esta área. Antes de proseguir y leerla, quisiera preguntarte, ¿qué haces cuando el Señor no te contesta? ¿Qué haces cuando estás totalmente desesperado y crees que no puedes más? Y la respuesta parece ser el silencio. Yo te voy a decir lo que hace una persona normal. Ora como nunca antes, quizás ayuna como nunca antes. Si va a la iglesia y le dicen salta, va a saltar como nunca antes. Si va a otra iglesia con otras ideas y le dicen eso es un pecado generacional, pues va a arrepentirse por sus abuelos y bisabuelos como nunca antes. ¿Qué hace una persona cuando está desesperada y sabe que no hay mucho tiempo? ¿Qué hace? Le doy gracias a Dios porque Él es el dueño del tiempo, y lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Él es el dueño, no es el doctor, no son los abogados, Él es el dueño del tiempo. Me gustaría leer, pues vamos al libro de Marcos, capítulo 8, verso 22. Quiero decirles que es una escritura que no me ha gustado mucho y se les voy a explicar por qué. Obviamente porque no la entendía, pero dice así: en el nombre de Jesús. Era el Señor Jesús llegando a la ciudad de Betsaida. Marcos 8:22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez la mano sobre sus ojos, y él miró fijamente, y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: no regreses a la aldea. Aleluya. Me imagino que muchos de ustedes ya sabrán por qué no me gustó esto. Cuando era niño, quizás 7, 8 años, 9 o 10, quizás escuché al hermano Chávez o a alguien más hablar, y en mi mente se me quedó la pregunta: ¿por qué el Señor tuvo que tocar 2 veces a este ciego? ¿Por qué el Señor tuvo que tocar 2 veces? Y quizás en el primer toque no tenía mucho poder, y el segundo, Él es el Señor. Pero tú sabes, uno es niño, uno piensa ¿por qué? Y realmente, gracias a Dios porque no entendemos todos los porqués del Señor. Pero, y de ahí escuchaba varias versiones de personas, sino que no me quedaba muy conforme, hasta que me di cuenta que el Señor no lo tocó 2 veces, sino que lo tocó 3 veces. Entonces ya era un poquito difícil, ya no eran 2 veces, tuvo que ser tocado 3 veces. Y bueno, ¿cuáles son las 3 veces? Vamos a leerlo. Toque número 1. Esta persona llegó al Señor Jesús con su problema, con su dilema. Su dilema de él o su tormenta era una enfermedad, era ciego. Y le trajeron a él el ciego, obviamente, en esa ciudad de Betsaida. Y le rogaron al Señor: hey, tócalo pues, para que sea sanado. Y esto es lo que hizo el Señor, el primer toque. Tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y estamos hablando, ¿por qué se retrasa tu respuesta? Me di cuenta de una cosa, que al Señor Jesús no le interesaba mucho que esta persona fuera sanada en esa aldea, en ese lugar. Pero quizás lo que acercó a esta persona al Señor Jesús fue su enfermedad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto a nosotros? No buscamos a Dios hasta que algo que es imposible para el hombre quizás,
golpea nuestras vidas. Y me da mucho gusto que el Señor no lo haya sanado. Amén. A donde quiera que iba le traían muchos y a todos los sanaba. Y pensamos que así va a ser el Señor con todos. No. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Y por eso ahora antes no me gustaba esa escritura, después ahora sí me gustó. ¿Por qué? Porque todos hemos visto en la iglesia que llegan hermanos y dicen, ¡ay, me sanó! Y se bautizan, no duran una semana, un mes y se van otra vez al mundo. Y nos damos cuenta de una cosa, que el Señor vino a salvar las almas. Y en el proceso parte del Evangelio, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Pero lo eterno del hombre no es el cuerpo, es el alma. Y cuando el Señor lo agarra de esta mano, para mí quiere decir esto: relación. Él quería, Señor, sáname. Ok, espérate, vamos a caminar juntos un ratito. Ahí van caminando. Yo no sé cuántas cuadras, cuántos kilómetros tuvieron que caminar hasta que el Señor lo sacó de la aldea donde él estaba. Y yo me imagino que mientras iba de la mano del Señor, quizás el Señor iba hablando con sus discípulos. Quizás el Señor iba hablando con él. De tal manera que hubo una relación de, estoy escuchando hablar al Señor, pero aún tengo mi necesidad. Siento el calor del Señor, pero aún tengo mi necesidad. Me siento con paz, me siento libre, pero aún tengo esta necesidad. Y ya después de que el Señor lo sacó de la aldea, la palabra de Dios dice que escupió sobre él. Y puso sus manos sobre sus ojos y le dijo, ¿ves algo? Y bueno, esto para mí, wow, digo, Señor, tú nomás hubieras dicho la palabra, hubieras tocado. No entendemos todas las cosas, pero quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué hay? ¿Qué haces tú cuando buscas de Dios, traes una gran necesidad y parece como que simplemente eres humillado más? Porque oye, que alguien te escupa, no sé en aquel tiempo qué significaba, pregúntenle a los estudiosos qué significa que alguien le escupan en los ojos o en la cara, pero yo creo que es algo derogatorio, algo que causa a una persona obviamente vergüenza, quizás, que es como humillar a alguien. Yo no sé si esta persona tenía un problema de altivez, no lo sé. Una cosa sí sé, que cuando el Señor le dijo, ¿ves algo? Ya finalmente miró. Digo, bueno, miro a los hombres como árboles. En otras palabras, no estoy como estaba antes. Después de haber caminado contigo un buen rato, ya no soy quien era antes, pero tampoco soy quien quiero ser. Bueno, mi pregunta para ti esta noche, si después de caminar con el Señor 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo, yo sé que no eres como eras antes, ya no te vistes como te vestías antes, ya no hablas como hablabas antes, pero estás donde quieres estar. Esa sería la pregunta. Y obviamente, pues él quería su vista. Entonces el Señor lo tocó una vez más. Si tú no estás donde ocupas estar, la respuesta para mí en esta noche sería, pues vamos a buscar al Señor un toque más. Hay una escritura, Eliseo antes de morirse, fue uno de los profetas que se fue a morir, que se murió enojado. No muchos se mueren enojados. Y en el hecho de su muerte le pregunta a un rey, le dice, ¿sabes qué? Golpea la tierra porque tenía miedo a los sirios. Esto es una paréntesis, no lo quiero hacer muy largo. Y este niño que iba a ser el rey de ahí, que tenía miedo, me parece que eran los sirios, le dijo el profeta Eliseo ya en su cama de muerte, golpea la tierra, y la golpea 1, 2, 3. Y se enoja el profeta Eliseo con él. Y le dijo, si hubieras golpeado la tierra unas 5 o 6 veces, hubieras acabado a los sirios por completo. Pero porque solo la golpeaste 3 veces, solamente 3 veces lo vas a vencer. Y yo sé, hemos escuchado muchas predicaciones acerca de eso, que necesitamos pasión y necesitamos entusiasmo, hay que golpear la tierra muchas veces. Y se oye bonito, pero eso no creo que fue lo que quiso decir Eliseo.
Lo que quiso decir Eliseo y la palabra para ti esta noche es que tu victoria completa va a venir en muchas batallas. Vas a tener tu victoria completa, no en una batalla, no en dos, no en tres. Victoria completa viene en muchas batallas, en muchos ángulos, muchas veces, hasta que el Señor te dé totalmente la victoria. Es hermoso, si el Señor quiere, te la da en un segundo. Pero en el camino cristiano, va a haber, lee los hechos, vas a ver que hay diferentes batallas en diferentes áreas, pero un día va a ser la última oración que va a hacer, y esa respuesta, ese dilema que tú tienes, esa petición que tú tienes, va a ser contestada. Entonces vemos, discúlpame, salí poquito, que este ciego, su respuesta fue retrasada. ¿Por qué? Por causa de que el Señor estaba más interesado en que tuviera una relación con Él. Y cuando el Señor finalmente lo sana, estas palabras le dijo: no regreses a la villa donde yo te saqué. No dijo donde yo te saqué, pero dijo: no regreses a la aldea. Para no mentir, así dice. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún a la aldea entres ni regreses. Entonces, lo poquito que puedo entender esto es que a esta persona se le retrasó su respuesta, se le demoró por causa de que el Señor miraba al futuro y miró que era lo más importante para él. Él pensaba que era recibir su vista, y no, era que tuviera una relación más estrecha con el Señor. Y muchas veces así nos pasa. Si el Señor hubiera contestado mi petición y la petición de miles en un día, en un mes, en 2 meses, hubiéramos regresado al mismo fango donde Él nos sacó. Hubiéramos regresado a la misma mentalidad, distorsiones donde Él nos había sacado. Y es por eso que a veces el Señor tarda sus promesas. ¿Para qué? No solo para que valoremos, sino para que lo conozcamos mejor. Y gloria a Dios por no contestarnos cuando nosotros queremos que nos conteste. Aleluya. Y si lo crees, da gloria a Dios. Amén. Otra razón por las cuales el Señor, ya para terminar, no contesta, todo el mundo la sabemos, y esta sí, no creo que haya mucha, se podría decir, controversia. Una de las razones por las cuales no el Señor la tarda es el orgullo. Ahora, el orgullo, todos tienen su definición. Mientras tomo agua, dime, ¿qué es orgullo? Contéstame. Bueno, ya que tengo la definición que tú dices que es orgullo, cada quien me da su definición de orgullo. Quisiera olvidarme de lo que tú piensas que es orgullo por un momento, y quisiera que consideres esta definición de orgullo. Esta definición de orgullo no está en el diccionario. Siento yo que todos estamos batallando con el orgullo. Si me pongo a pensar realmente, el orgullo es tan sutil. Pienso que hay más de 30 manifestaciones de orgullo. Y como todos estamos enfocados en 2 o en 3, o que en el peinado, que en las posesiones, o en el andar presumiendo, y si supiéramos realmente qué es orgullo, quizás hubiera más de 100 clases de orgullo con las cuales estamos batallando. Y la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al orgulloso, no nos contesta. No tengo tiempo para nombrarlas, eso es otro estudio. El siguiente estudio va a ser del orgullo, primeramente Dios. Pero por lo pronto, mantén en mente el orgullo, por lo pronto, solamente por esta vez, es cuando tú crees que lo puedes hacer solo. Cuando tú crees que puedes hacer algo por ti mismo. Cuando tú crees que puedes ir a manejar de aquí a tu trabajo por ti mismo. Cuando tú crees que puedes pasar ese examen por ti mismo. Cuando tú crees que puedes ir a levantar esa caja por ti mismo. Cuando tú crees que puedes abrir ese negocio por ti mismo, ir a esa escuela, manejar a esa ciudad. Cuando tú crees que puedes lograr hacer algo por ti mismo. Yo sé que se oye difícil,
Eso es orgullo. Y no tengo tiempo para explicártelo, los voy a explicar después, pero quiero dar unos ejemplos. Es muy, muy interesante cómo Dios puede darte una bendición y un profeta de Dios puede darte una bendición y tú no recibirla. Supongamos que el Dios que creó los cielos y la tierra le dice a su profeta que sea sano. Y el profeta dice, sé sano, pero tú no recibes tu sanidad. ¿Hasta dónde llega el orgullo? El orgullo es algo que hace que se demore tu respuesta. Y el tema de ahora fue cuando tu respuesta se demora, cuando tu respuesta es retrasada. ¿No me lo crees? Vámonos. Naamán el Siro. Este hombre era un hombre leproso. Todos lo sabemos. Amén. Ya se les abrió el entendimiento. El hombre de Dios dijo, ve al Jordán, lávate 7 veces y vas a ser sano. Si él hubiera hecho en ese momento, ese día hubiera sido sano. Pero no, se fue a su casa, me voy a ir a lavar ahí a ese río tan sucio. Y ya estaba el decreto en los cielos, ya estaba el decreto en la tierra. Nomás faltaba que él obedeciera, pero ¿por qué razón él no recibió su sanidad física en ese día? Pues tú sabes la respuesta. El orgullo. Y así como Naamán el Siro, podemos ver también al faraón, rey de Egipto. Todos hemos escuchado esto. Que miraba ranas aquí, ranas allá, rana. Y no, las ranas representan el pecado y es algo sucio, es un anfibio sucio y no, que mora en los charcos y no. No, ahí de donde yo vengo y no. Y ya no aguantaba las ranas, dice la palabra. Si los quieren ir a leer, ustedes váyanse al libro de Éxodo. Éxodos 8:8. Pero cuando llega, Moisés y le dice, llega Sarón y le dice, ¿sabes qué? Ora por mí para que Dios se lleve las ranas. Ok, le dice Moisés, ¿cuándo quieres que el Señor, voy a orar por ti, ¿cuándo quieres que el Señor se lleve las ranas? Le dice Faraón, mañana que se las lleve. Y aquí vemos una vez más, el hombre estaba ocupando liberación, pero su orgullo hizo que se le retrasara su liberación. ¿Cuántas veces Dios ya me ha dado la revelación, ya me ha dado la sanidad, ya me ha dado lo que ocupo, pero es tu orgullo o mi orgullo lo que no nos permite recibir lo que Dios ya nos ha dado? Cuando pienso en esto, pienso cuántas veces no pasé al altar, quizás por mi orgullo. Que Dios nos perdone y nos dé revelación en la sutileza del orgullo. Y quiero decir sutileza porque hay un varón en el Nuevo Testamento, y ya para terminar, que uno nunca pensaría que tuviera orgullo. Y lo vemos que el Señor le permitió a un demonio, por decir así, que vaya y lo abofetee, el apóstol Pablo. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios no lo liberó? ¿Por qué se le retrasó su liberación? Su libertad, su liberación. La respuesta fue simple, porque Dios quería que se mantuviera humilde para que fuera salvo. Dios lo amó tanto a esta persona que dijo, Pablo, si no te doy un aguijón en la carne, te vas a ensoberbecer y eso no te va a dejar que recibas muchas promesas quizás. Yo realmente no lo sé. Lo que sí sé que este era un varón de grandes revelaciones y quisiera leer la escritura. Dice así. Esto fue lo que el Señor le dijo a Pablo. Así está, 2 Corintios dice así. Y porque la grandeza de las revelaciones, para que yo no me levante descomedidamente, me ha sido dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se me quite de mí. ¿Cuántas veces has rogado tú a Dios que te quite algo? Y casualmente eso es lo único que te mantiene de rodillas. Casualmente quizás ese problema que tú tienes es lo único que te está manteniendo salvo. Si no lo tuvieras, quizás anduvieras allá bailando en el mundo. Anduvieras allá en un lugar donde no tienes que andar. Anduvieras viendo cosas que no tienes que ver, metiendo cosas a tu cuerpo que no tienes que ver, que meter.
Y el Señor le contestó a Pablo y le dijo: bástate de mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana, decía Pablo, ahora de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Aleluya, aleluya. Y amén. Esto es una gran verdad. Simplemente 3 razones les he dado por la cual a veces no recibimos respuesta de Dios cuando nosotros queremos. La primera, obviamente, porque lo que le pasó a este ciego, que Dios quiere que lo conozcamos más a Él. La segunda es el orgullo, el orgullo. A veces Dios ya nos los dio, pero no lo podemos recibir. Y después vamos a hablar más de unas 20 manifestaciones de orgullo, pero no ahora, porque con orgullo Dios no nos va a contestar. Y otra, a veces Dios nos contesta porque si nos contesta y te da ese trabajo que tanto deseas, quizás ese trabajo te va a apartar de Dios. Ese novio o novia que tanto deseas, quizás ella te va a apartar de Dios. En este caso Pablo quería ser libre, pero si el Señor lo hubiera librado de este mensajero que venía y lo golpeaba o abofeteaba, decía así, quizás se iba a enaltecer mucho. So Dios sabe todos los porqués. He calls the end from the beginning. Él llama al final desde el principio. Una cosa sé, que desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó unas obras de justicia para que nosotros caminemos en ellas en Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor no solamente vino para darnos vida y vida en abundancia, sino que andemos en novedad de vida, en novedad de obras. Y estas obras es lo que tú tienes que pedir a Dios. Cuando el pueblo religioso se le acercaba al Señor, ellos diezmaban todo. Y el Señor les dijo, ¿sabes qué? Olvidaron lo más importante de la ley, que es la justicia, el amor, la misericordia y la fe. Estas 3 cosas ellos lo dejaron y se autojustificaban. Entonces, es importante que sepamos que con ir solamente a la iglesia no es suficiente. Con dar solo el diezmo y que ahí se encarguen los pastores de ellos de dárselo a los pobres, al necesitado. No. Tenemos que orar y pedirle a Dios cuáles son esas obras de justicia que tú quieres que camine hoy en este día. Bueno, esto es todo lo que tengo por esta noche. Mi deseo es que el Señor los bendiga, los prospere, y que si Dios no te ha contestado alguna petición que tienes, no te desesperes. Pero ya tengo 5 o 10 años. No te desesperes. El Señor ve el futuro y también ve tu corazón. Las cosas que tú no puedes ver en tu propio corazón, Él las ve. Y quizás Él ya te contestó, pero no lo puedes recibir. Mi deseo es que oremos en esta noche. Decirle, Señor, si ya me has contestado, ¿qué clase de orgullo estoy enfrentando que no lo puedo recibir? Dame la victoria sobre el orgullo. Y si tú no quieres quitarme este problema, Señor, pues yo te quiero alabar por quien tú eres. Así como decía David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al final dice, Señor, pero tú eres santo. Y un canto aquí que se oye dice, because of who you are, I give you glory. Señor, te doy la gloria por quien tú eres, no por lo que yo necesito. Un día vamos a llegar a ese punto donde venimos y adoramos a Dios, no por lo que necesitamos, no por lo que nos hace falta o no por lo que tenemos, porque todo lo que tenemos en este mundo se va a perder, sino por lo quien Él es, por tu amor hacia Él y su agradecimiento. Que el Señor los bendiga, los cuide y los guarde. Cierro diciendo este versículo. Lo voy a leer en inglés, luego en español. Dice así, en el nombre de Jesús. Está en Salmo 32. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y su pecado cubierto. Bienaventurado el varón a cual el Señor no imputa de pecado.
Dice, mientras callé, mis huesos envejecieron dentro de mí, porque día y noche estaba mi gemido. Mi verdor fue secado como el verano. Reconocí mi pecado delante de ti y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión al Señor, y tú perdonaste mi iniquidad. Por lo tanto, a ti orará todo justo en el tiempo que pueda ser hallado. Hoy es el tiempo que el Señor puede ser hallado. Y en la multitud de muchas aguas no lo alcanzarán. Y este versículo dice así, verso 7. You are my hiding place for me, you preserve me for trouble. Tú eres mi protector, tú eres quien me esconde. Tú eres quien me libra con gritos de liberación. Y esta es la respuesta que el Señor le dio a David en este salmo. Este ya no era David hablando, era la respuesta. Y le dijo, yo te haré entender y te enseñaré en el camino que debes de andar, con mi ojo en ti. En otras palabras, mantendré mi vista en ti. Lo dijo, no seas como un caballo, un mulo que no tiene entendimiento, que la única manera que se acerca a ti es cuando le ponen un freno en su boca. A Dios no quiere que solamente lo busquemos cuando las cosas se ponen duras y difíciles, cuando el doctor te dice, no tengo respuesta para ti, cuando hay problemas familiares o problemas financieros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Nos conviene saber lo que el Señor le contestó a David. Dijo, en ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no tienes nada, Dios está ahí mirándote. Y cuando crees que tienes todo y te vas al pecado sin que nadie se dé cuenta, Él también te está mirando. No seamos como un caballo, un mulo que no tiene entendimiento, que la única manera que se acerca a ti es cuando tiene ese dolor. Seamos sabios en esta área. El Señor me los bendiga, los cuide y los guarde. Me salí un poquito del tema, pero quería decirlo. Dios los bendiga. Chao. God bless you. Bye bye.